Buenas noches. Les ofrezco la bienvenida al tercer encuentro del ciclo de conferencias ofrecido por el Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral, entidad dedicada a contribuir a la formación integral de los seres humanos a partir de la instrucción del pensamiento y la dirección de los sentimientos. La conferencia de esta noche se titula Construyendo al Humano, la Formación Humana Integral. Será ofrecida por el profesor Carlos Rodríguez Almaguer, de quien ofrezco una breve presentación. Carlos Rodríguez es licenciado en estudios socioculturales con varios diplomados y cursos de superación en las ciencias sociales. Actualmente cursa un doctorado en historia en la Universidad de La Habana. Ha sido profesor y conferencista en varios países latinoamericanos como Cuba, Colombia, Brasil y República Dominicana. Desempeñó responsabilidades en instituciones cubanas como el Movimiento Juvenil Martiano y la Sociedad Cultural José Martí, de las que fue presidente y vicepresidente respectivamente. En República Dominicana se desempeña como encargado del proyecto de prensa diaria dominicana en el Archivo General de la Nación. Además, es vicepresidente de la Fundación Máximo Gómez y del Instituto de Estudios Antillenistas General Gregorio Luperón. Es autor de varios artículos y libros, entre los que se encuentran José Martí por los caminos de la vida nueva, José Martí Aproximaciones en el nuevo milenio y El ángel y la bestia construyendo al humano. Es presidente fundador del Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral, el cual auspicia estos encuentros. Mientras se ofrece la conferencia y como parte de este intercambio franco y abierto, por el chat pueden enviarnos sus interrogantes, opiniones y planteamientos. Les solicito por favor que mantengan cerrados sus micrófonos. Cedo la palabra al profesor Carlos. Saludos amigas, amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tercera conferencia de nuestro actual ciclo virtual El mundo posible y la nueva humanidad. Anteriormente habíamos ya compartido con ustedes la primera de las 4 charlas previstas para este ciclo. Lo digo para poner al tanto a las personas que no participaron ni en la primera ni en la segunda y deben tener una idea de en qué contexto se va a ubicar la conferencia de esta noche, Construyendo al Humano, la Formación Humana Integral. Decía que la primera de las charlas, que se efectuó el 24 de junio, tenía como tema central José Martí y la identidad universal del ser humano. La idea de que las esencias del ser humano no han cambiado ni por motivos de la geografía ni por motivos de las edades. El ser humano ha tenido siempre allá en lo más profundo de sí mismo las motivaciones similares, dudas similares, miedos similares, aspiraciones similares, siempre en el contexto de su propia época. De manera que asumimos que existe en el ser humano una esencia que ha permanecido prácticamente inamovible con el decursar de los tiempos. Y eso es lo que nos devuelve la fe en la posibilidad infinita de mejoramiento humano, de que las personas puedan ser mejor de lo que son. Y de ahí que nosotros hagamos énfasis no solo en la parte ontológica, es decir, en el ser de la persona humana, sino en la parte deontológica, en el deber ser, no solo en lo que es el ser humano, sino en lo que puede llegar a ser el ser humano. Pero para poder entender lo que puede llegar a ser el ser humano, hay que partir de lo que es. ¿Y qué es el ser humano? Bueno, la segunda de las charlas estaba dedicada precisamente a este tema y su título era un título muy ilustrativo: Ser humano entre el ángel y la bestia. Partía de la hipótesis de que, siendo como somos criaturas biológicas, animales biológicos, con singularidades, con especificidades que nos diferencian de las demás especies de animales, el ser humano hay que construirlo encima de la criatura biológica que nace, de manera que el ser humano no nace hecho, lo que nace es una criatura biológica que lleva en sí las posibilidades de llegar a ser la persona más feliz o la más desgraciada, la más solidaria o la más egoísta. Y en ese sentido, revelar el hecho cierto de que desde que nacemos hasta que morimos hay peleando a lo interno de cada uno de nosotros un ángel y una bestia, en una lucha a muerte
en la que nosotros tendremos que tomar parte activa en favor del ángel si no queremos que la bestia, sus instintos, sus pasiones casi siempre oscuras nos dominen y nos lleven al fracaso y a una vida triste y desesperada. Esa básicamente es la idea de este ciclo. Partimos, como dijimos, de un primer tema universal, la identidad universal del hombre. Luego vamos a ahondar un poco en la figura del ser humano, la diferencia entre la criatura biológica que nace y el ser humano que hay que construir sobre esa criatura biológica, y sobre todo lo que puede llegar a ser ese ser humano. Sí, bueno, de nuevo con ustedes, nos disculpan, tuvimos que movernos de escenario por cuestiones técnicas, pero lo importante es que estamos aquí de nuevo. Como les venía diciendo, el Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral, ante los desafíos que nos ha impuesto el nuevo contexto internacional en el que estamos viviendo por causa de la pandemia, decidió lanzar un ciclo de 4 conferencias para llamar la atención sobre estos temas en los que casi nadie le gusta pensar, pero que ahora la crisis, producto de la situación sanitaria que vive el mundo, ha puesto sobre el tapete esos temas de una vitalidad que ha dejado a la gente hoy un poco más despierta que lo que estaban antes. Decíamos que el primer tema del ciclo de 4 conferencias había sido la identidad universal del ser humano, la idea de Martí de que el ser humano es el mismo en todas partes y son similares sus preocupaciones, sus miedos, sus ansias. Y el segundo tema había sido la idea de la construcción del ser humano sobre la base de una criatura biológica que nacía y que llevaba en sí las potencialidades para ser la persona más feliz o la más desgraciada, la más solidaria o la más egoísta. Quiero comenzar con esta idea de Martí, que es el gran inspirador de este proyecto, ese gran comprendedor humano, aquel hombre más puro de la raza, como lo llamó Gabriela Mistral. Martí decía: educar es preparar al hombre para la vida. Entiéndase, cuando se habla de hombre, en estos hombres del siglo XIX, el término hombre con mayúscula lo usaban para hablar del género humano, no solamente del hombre masculino, sino del género humano, del ser humano. Educar es preparar al hombre para la vida. Es decir, educar es preparar al ser humano para la vida. Educar, por lo tanto, no es solamente transmitir un cúmulo de saberes, de conocimientos, y poner exámenes para ver si lo aprendieron o no. Con lo cual estaríamos cayendo nosotros en lo mismo que cayeron los que tuvieron que combatir la escolástica en la antigüedad. Casi todos los hombres del iluminismo y los que se inspiraron en ellos combatieron la escolástica, y sin embargo vemos cómo la escolástica todavía en nuestros días saca su oreja peluda y apela exclusivamente, en muchos casos, a la memoria del estudiante para que nos repita las cosas tal y como los profesores queremos que nos las repitan. Yo he tenido profesores en mi vida como eterno estudiante que soy, que usted le puede dar una respuesta. Esa respuesta puede estar bien, puede ser una respuesta correcta según el punto de vista en que uno lo está analizando, pero el profesor dice, sin embargo, que la respuesta no es correcta, porque el profesor está esperando que tú le des la respuesta que él quiere, la respuesta textual del libro de texto. Entonces, cuando un estudiante se enfrenta a un profesor así, sufre mucho, porque ahí la parte de colaboración, esa colaboración del conocimiento, de la que tanto hablaba Paulo Freire, cuando decía que nadie aprende solo, ni nadie está exclusivamente para enseñar, sino que el proceso va en las dos direcciones. Uno enseña lo que cree que sabe y aprende mucho de aquellos que creen que no saben. De manera que en estas dos direcciones de la construcción del conocimiento, tanto en el aula como en la familia, como en la sociedad, es importante siempre mantener la mente abierta. En la conferencia anterior hablábamos en ese proceso de construcción del ser humano en la cultura biológica, hablábamos del fanatismo y decíamos que es el fanatismo, cualquiera que sea, el fanatismo. El fanatismo no es otra cosa que el impacto de una idea grande en una mente pequeña. Y esa mente pequeña, al no poder aquilatar la magnitud de la idea que le gusta, que lo apasiona, pero que no llega a comprenderla en su totalidad, ¿qué hace? En lugar de esforzarse por comprenderla, termina recortando la idea y ajustándola a su capacidad, con lo cual viene a desfigurar la idea, a degenerarla,
al punto de convertirla en dogma. Ninguno de los grandes sabios que ha tenido la humanidad han sido dogmáticos. Los dogmáticos han sido los intérpretes, por lo general. Fíjense ustedes, los grandes sabios, los grandes maestros filosóficos, los grandes maestros espirituales, los grandes maestros de la ciencia, no han sido jamás ni dogmáticos ni fanáticos. Han tenido siempre una mente abierta y han tenido siempre una curiosidad innata, porque no han asesinado al niño curioso que éramos al principio, antes de convertirnos en seres adultos racionales, que todo lo medimos y lo que no podemos ver, ni tocar, ni medir, ni pesar, no existe. Y lo que no podemos pasar por el filtro de la razón tampoco es válido. Y entonces no entendemos que la razón evalúa según las herramientas que le hemos puesto. Y muchas veces, es decir, nadie puede creer que tiene en su razón todas las herramientas suficientes para analizar todos los problemas y todas las cuestiones que se le puedan presentar. Por eso vemos que uno de los grandes problemas que tiene el mundo de hoy es que hay muchísima gente que ignora una cantidad enorme de cosas, pero sin embargo no sabe que las ignora. Entonces, estos ignorantes son ignorantes asintomáticos. Entonces, el ignorante asintomático está haciendo un daño tremendo, porque cada vez son más y están seguros de todo lo que creen saber. Entonces, la poca gente que hay con algunas luces, que son casi siempre las que más preguntas tienen, las que más dudas tienen, pero siempre están tratando de resolver sus dudas y de acumular un poco más de verdad. Y aprenden ese gran mensaje de la naturaleza de que nacimos con 2 orejas y una sola lengua. Por eso tenemos que escuchar más que lo que hablamos. Sin embargo, en esta época en que vivimos, suele asistirse constantemente a diálogos de sordos. No escuchamos para comprender lo que se nos está diciendo. Escuchamos para responder con nuestros argumentos. Por lo tanto, no escuchamos. Dejamos, si tenemos educación, dejamos que la otra persona hable y después que se calla, nosotros le vamos arriba con nuestros argumentos. Pero no, es decir, la mayor parte de la gente no es capaz de poner en una balanza lo que se te está diciendo con lo que tú tienes que decir al respecto. Y poníamos en la primera conferencia un ejemplo que Martí enseña en la Edad de Oro a los niños de América, en la parábola que hace de los 4 ciegos que iban a la tienda de Rajá para saber cómo era el elefante. Y cuando le preguntan a cada uno de los ciegos cómo era el elefante, cada uno habló de la parte del elefante que estaba tocando. Y se burlaba de los otros porque decía que eso que ellos decían no era el elefante. Y Martí termina resumiendo, que es la idea que queremos dejar ahora, que así andamos los seres humanos por el mundo, defendiendo nuestra parte de la verdad como si fuera la verdad entera. Esta capacidad de ponernos en el lugar del otro para tratar de entender su punto de vista es de las cosas más difíciles de construir. Y en ese sentido es de los grandes esfuerzos que tiene que hacer la familia y que tiene que hacer la escuela y que tiene que hacer el mismo ser humano desde que tiene conciencia, porque vamos a hablar aquí de 4 factores principales. Yo traje aquí una ayuda a memoria para tratar, porque hay tanto que decir sobre estos temas y el tiempo es siempre breve. Vamos a tratar de dejar más inquietudes que certezas, porque realmente tengo más inquietudes que certezas. Por lo tanto, comparto con ustedes, mis amigos, mis amigas, estas inquietudes, estas preocupaciones que la misma vida ha venido a inspirarle a uno. Vamos a hablar en primer lugar de la familia, que es la primera escuela del ser humano. Vamos a hablar de la escuela entendida como el centro educativo, desde la primaria hasta la universidad. Vamos a hablar de la comunidad, desde los vecinos hasta el barrio, el municipio, la provincia, el país y luego la humanidad, que es esa patria mayúscula de todos nosotros. Y finalmente vamos a hablar de la autoformación, que a mi juicio es lo más importante de todo esto, porque como decía el profesor Juan Bosch, eminente escritor, profesor político dominicano, los seres humanos, decía Bosch, los hombres no son como empiezan, sino como terminan. Y asimismo, los seres humanos, desde que tienen conciencia de sí, deben ser los máximos responsables de su propia formación, de la regulación de su conducta y de tratar de tener
una vida lo mejor posible, no importa cuáles han sido las situaciones que ha enfrentado en su infancia, en su adolescencia, en su juventud. Siempre habrá tiempo para tratar de rectificar y vivir una vida mejor que la que hemos vivido. Y esa competencia, si pudiéramos hablar de competencia, no es contra nadie, es contra nosotros mismos. Nosotros somos nuestros peores enemigos y somos también nuestros mejores amigos. De manera que la única persona con la que uno tiene que competir todos los días, todas las horas, es contra uno mismo, para tratar de ser mejor y de hacer mejor las cosas. En ese mismo sentido de que educar es preparar al hombre para la vida, Martí decía que es insensato que la educación, entiéndase la escuela, ocupe el único tiempo de preparación que tiene el ser humano, entendido el hecho de que se asume en las sociedades nuestras que el niño o la niña tienen una edad para entrar a la escuela y tienen una edad para salir de la escuela y convertirse en profesionales. Aunque, por supuesto, tratar de que no dejen de estudiar nunca sería el mayor logro. Mucha gente sale de la universidad, cuelga el diploma en la pared y no vuelve a mirar un libro nunca más. Sin embargo, sigue asumiendo y sigue odiando que no es un analfabeto, cuando todos sabemos que dejar de estudiar significa convertirnos en analfabetos funcionales a los pocos meses. Porque, sobre todo en estos tiempos en que los conocimientos se desarrollan a una velocidad vertiginosa. De manera que es insensato, dice Martí, que la educación ocupe el único tiempo de preparación que tiene el hombre en no prepararlo. Dice él, la educación ha de proporcionar los medios para manejar los conflictos y los problemas que la vida nos va a presentar. Y los dos grandes problemas de los seres humanos son la conservación de la existencia, es decir, tratar de mantenernos vivos, y la búsqueda de los modos de hacerla grata y pacífica. Eso que tratamos nosotros de llamar felicidad. ¿Qué es la felicidad? Bueno, en esencia, según esta idea de Martí, la felicidad es tratar de vivir tranquilos y contentos, felices, tranquilos y felices. Y eso no va a depender de lo mucho o lo poco que se tenga, sino de cómo uno haya asumido el sentido de la existencia y el sentido de la vida. Recordemos que en la conferencia pasada del Ángel y la Bestia decíamos que según aconsejaba Epicuro, él decía, si quieres hacer rico a Pitocles, no le aumentes en riquezas, disminuye de deseos. De manera que a la hora de encarar ese proceso de formación, de construcción del ser humano, la idea es tratar de que se entienda el sentido de la vida, más que la idea de la vida para acumular cosas materiales, la primera de los cuatro factores que nosotros queremos es, por supuesto, la familia, que, como ya dijimos, es la primera escuela del ser humano. La familia es en el despertar de la conciencia, de esa criatura biológica que nace, cuando va aprendiendo qué es y cómo es, ¿a quiénes tiene al lado? Bueno, a la familia. Papá, mamá, los hermanos, tío, abuela, depende de quién sea la familia. Puede ser un familiar que lo haya asumido porque haya tenido la desgracia de quedar huérfano de pequeño, pero la familia es ese entorno más inmediato, más próximo, donde aprendemos los modos de actuación. Si no sabemos hablar, pero hay cosas que no tocamos porque ya sabemos que eso no se toca. O nos dijeron que no se toca, o lo tocamos y nos fue mal, y entonces aprendimos a la mala que no se toca. Y ojo con estas primeras lecciones, porque a lo largo de la vida, el que no escucha consejos de familia, de maestros y de amigos y de personas sabias, entiéndase, las personas que han vivido más y tienen experiencia. Y vivir más no significa tener más años. Hay gente que tiene muchos años y no ha vivido nada. Hay gente que tiene muy pocos años y ha vivido siglos. De manera que esto de saber, de conocer, de acumular experiencia,
hay que atenderlo, porque el consejo que te da el amigo, el consejo que te da el padre, el consejo que te da la madre, que te da tu hermano mayor, que te da un familiar, que te da el vecino, el maestro, el profesor, el amigo, va a ser siempre una lección por las buenas. Si no aprendes esa lección por las buenas, la vida se va a encargar de que la aprendas por las malas. Y la experiencia es lo que nos sucede a nosotros y lo que le ha pasado a otros y nos lo transmite a través de libros, a través de consejos, en charlas, en formas de comportarse, etcétera. De manera que nosotros tenemos que ir ganando experiencia, tratando de acumular experiencia por todas las vías, pero sobre todo por esas vías positivas y no tener que darnos el cabezazo para aprender una realidad. Y experiencia no es lo que te pasa, no es lo que te sucede. Experiencia es lo que tú haces con lo que te sucede. Experiencia no es tropezar con la piedra. Experiencia es saber que siempre que hay una piedra, o apartas la piedra, que sería lo mejor porque te evitas el tropezón tuyo y estás ayudando a que no tropiecen los que vienen detrás, o saltas la piedra o bordeas la piedra, pero no pasas por encima de la piedra para chocar con ella. Así que esta idea de que la experiencia se adquiere leyendo libros, conversando, escuchando a la gente que ha vivido un poco más, que ha pasado por situaciones para aprender de ellos, o enfrentándose a la vida a pecho descubierto y aprender por el viejísimo método de ensayo y error. Algunos no sobrevivimos a los ensayos, y no nos da tiempo a comprender que fue un error y hacerlo de una manera distinta, porque en la conferencia pasada decíamos que la vida, además de breve, es frágil. Y tenemos por eso la preocupación de Martí de que el primer problema humano, el primer gran problema humano, es tratar de conservar la existencia. Somos, aunque nos creamos mucho, somos criaturas muy frágiles, podemos vivir en un estrecho margen de temperatura, lo mismo nos mata el exceso de frío que el exceso de calor, lo mismo nos morimos de sed que ahogados, y ahora estamos aquí, mañana no sabemos. Por lo tanto, debemos enfrentar cada minuto como si fuera el último que vamos a vivir, no para vivirla de manera hedonista exclusivamente, sino para tratar de aprovechar al máximo. Nosotros solemos confundir el tiempo como algo que está ahí y que va a estar siempre ahí. Es verdad, el tiempo siempre va a estar ahí. Porque para nosotros el tiempo es vida. El tiempo es vida. De manera que hay que aprovechar esos minutos, esos segundos, esas horas. Cada día es una nueva oportunidad para escribir la mejor de nuestras historias, porque no sabemos si mañana vamos a tener otra página en blanco. Esta idea de que para morirse el único requisito indispensable es estar vivo, debería ser algo que en lugar de asustarnos y ofendernos, mucha gente no se quiso leer El Ángel y la Bestia porque comenzaba hablando de la muerte. Y eso es una pena, porque no podemos convertir también a la muerte en tabú, como hemos convertido en tabú tantas cosas que deberían importarnos más. Pensar en la muerte no significa asustarse, ni significa ser pesimista, ni tener una visión del mundo fatalista. Al contrario, la muerte es lo único que está ahí, está segura para todo el mundo, para todo el mundo. Y no sabemos cuándo nos va a llegar. De manera que eso nos debería despertar. Esta idea que tenemos, que estamos discutiendo, que estamos lanzando por todas partes, de que la gente despierte, de que vivamos despiertos, que vivamos conscientes sobre todo de que no vamos a estar aquí eternamente. Un día nos vamos a ir y es lógico que nos vayamos. Bueno, tratemos de hacer en el lugar en que estemos la mayor suma de mejor obra posible. ¿Y quién no puede hacer algo útil, algo bueno todos los días, en todos los tiempos? ¿Quién no puede escribir una canción, escribir un verso, recitar un poema, consolar a un triste, ayudar a alguien que lo necesita? ¿Quién no puede sonreír, que no cuesta nada y significa tanto? Es decir, que nosotros podemos tratar de prestar en el lugar en que estamos tremenda utilidad para hacer del mundo un mejor lugar. Eso es una verdad como un templo. Sin embargo, los seres humanos somos más dados a estar dispuestos a hacer las grandes cosas que hacer las pequeñas cosas de la cotidianidad. Decía Martí que a los hombres les es más fácil morir con honra que pensar con orden. De manera que a la hora de los grandes momentos históricos
Los héroes salen en masa de todas partes. Todo el mundo quiere ser héroe porque todo el mundo quiere disfrutar los 5 minutos de gloria. Esa criatura biológica que trae esa vanidad dentro, vanidad que hay que controlar, pero que no podemos eliminar. Vanidad que en alguna medida forma parte también del ego, eso al que todo el mundo ataca, pero que es como la bestia. Yo diría que el ego es la parte intrínseca de la bestia que podemos regular, que podemos dominar, pero que no podemos destruir, ni deberíamos destruir. Martí decía que el exceso de soberbia daña, pero el exceso de humildad lastima y deshonra. Y parte de ese sentido de la dignidad personal viene del ego. Es decir, yo creo que es la parte positiva del ego. La dignidad personal, el sentido de la dignidad, el sentido de la vergüenza, de la autovaloración, de la autoprotección, de no permitir que nos vejen, no permitir que nos humillen, no permitir que nos deshonren. Esa parte de la dignidad personal es la que aporta a la dignidad nacional y es la que aporta a la dignidad humana. Sin dignidad personal no puedes tener conciencia de la dignidad nacional y no puedes tener conciencia de la dignidad humana. Por eso, cuando permites que te humillen a ti, entonces no te importa la humillación que pueda sufrir cualquier hombre o cualquier mujer en cualquier parte del mundo. Y cuando eres celoso y celosa con tu dignidad personal, entonces te va a importar mucho la dignidad de la patria, la dignidad nacional, te va a importar mucho la dignidad humana y te va a doler la injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Por eso es importante la autovaloración, que no significa, repito, el desequilibrio del ego, la vanidad a ultranza, esa gente que anda por ahí casi flotando porque son el ombligo del mundo o se creen el ombligo del mundo. No hay manera de que puedan mirar como a igual a nadie, porque ellos son pedazos de lava ambulante, no nacieron de madre alguna. Ellos son toda la historia. Entonces, esta idea del equilibrio, como hablábamos en la conferencia pasada, de mantener siempre las cosas, tanto las pasiones, las emociones, el razonamiento mismo en el justo equilibrio, para evitar pecar por defecto o por exceso. Y no hay cosas que nos cueste más trabajo a los seres humanos que tratar de mantener el equilibrio en las cosas, en las relaciones, en las expresiones, en los gestos, en todo. Siempre o pecamos por defecto o pecamos por exceso. De manera que yo creo que la familia es una escuela permanente. Y ojo con temas claves en la familia. Hablábamos del ejemplo personal, que según Albert Einstein no es el mejor modo de influir sobre los demás, es el único modo. Y la Madre Teresa de Calcuta le respondía a algunos padres preocupados porque sus hijos no le escuchaban, le decía, no se preocupen, que no te escuchen, te observan todo el tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en ese proceso de formación de la criatura biológica que nace, los niños, las niñas que tenemos en nuestra casa, no solamente con lo que le decimos que se debe hacer o no se debe hacer, sino con lo que hacemos nosotros delante de ellos, porque son esponjas, todo lo captan y todos tratan de imitarlo. Acuérdense que somos criaturas biológicas, tenemos también instinto gregario, tratamos de imitar a aquellos que nos causan admiración. ¿Y quiénes son los héroes para los niños y las niñas cuando en sus primeros años hasta la adolescencia, cuando empiezan ya a tomar conciencia de su singularidad? Y entonces papá y mamá que han venido educando a esos niños, a estas niñas, sienten celo también de la conciencia de sí y tratan de mantener su hegemonía sobre ellos, y entonces viene la etapa de la rebeldía y se convierten en aquellos que fueron paradigmas prácticamente en enemigos. Me refiero a algunos casos específicos en que no solemos comprender eso y queremos seguir tratando a los adolescentes como si fueran los niños y las niñas que hasta ayer fueron. El ejemplo personal es clave en la construcción del ser humano. La creación de hábitos
no solamente de los hábitos que te digo que debes tener, sino de los hábitos que yo te demuestro que son buenos, que es bueno tener. Y en este sentido de los hábitos, hay cosas vitales en la construcción de esos seres humanos que van creciendo, que van evolucionando. Contribuir a las labores del hogar, a las labores de la casa, es de las cosas mejores que se pueden hacer para la educación y para la construcción del futuro ser humano adulto. Sin embargo, sobre todo en las últimas generaciones, a partir de los trabajos que han pasado los padres de generaciones anteriores, han tratado de quitarle de encima esas dificultades a los hijos y les han evitado cualquier tipo de esfuerzo, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de dolor, de enfrentarse a la posibilidad del fracaso, no solamente en la vida, en el matrimonio, sino haciendo un platillo en la cocina, limpiando la vajilla. Puede que se le rompa un vaso, que se le rompa un plato. Bueno, está bien, enfréntate a eso. Ojalá fuera eso los mayores desafíos a los que te vas a enfrentar. La posibilidad de romper un plato mientras friegas la loza de la cena, o la posibilidad de romper un adorno en la casa mientras limpias la casa, sean niños o niñas. Es decir, tratar de transmitir esa idea que todo el mundo cacarea, desde los estados y los gobiernos hasta las personas individuales, de que la familia es la célula básica de la sociedad. Pero ese eslogan, esa gran verdad que han convertido en eslogan, suele verse solamente en el plano social. Es decir, la familia es la célula básica de la sociedad, pero básicamente en el plano social. Sin embargo, pocos ven a la familia como la célula básica, la célula económica básica de la sociedad también. Es decir, que en esa educación integral, por eso hablamos de la formación humana integral, no solamente de la formación humana, sino de la formación humana integral. No solamente transmitir conocimientos, sino también dirigir sentimientos y crear hábitos, crear modos de hacer, que luego esa criatura en el proceso ya de autoformación comenzará a variar y a mejorar si lo hemos enseñado bien, si le hemos dado herramientas para que trabaje en su autoeducación, o sencillamente desechará porque los considerará camisas de fuerza, cosas obligatorias a los que, con los que nadie lo consultó para imponérselo. Pero creo que es básico que los niños y las niñas comprendan que la casa es como un pequeño país en el que sus habitantes tienen que contribuir a hacer de ese pequeño país, que es la casa, que es la familia, un lugar feliz, un lugar hermoso, un lugar limpio, un lugar ordenado, un lugar en el que cada uno pueda prestar la mayor utilidad posible. Y así, en esa creación de hábitos, en ese juego de roles que se va desarrollando en el hogar, tratar de irle dando pequeñas tareas a los niños y a las niñas según su edad, según sus inclinaciones, según sus habilidades, para que puedan ir perfeccionando y al mismo tiempo, repito, creando hábitos que va desde aprender a mantener el orden en la casa, porque no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y no es más ordenado el que más ordena, sino el que menos desordena, el que menos riega. Entonces, es importante ir creando estos hábitos, incluyendo también el hábito de ahorrar, ya en la parte económica. Y ahorrar significa no despilfarrar el agua, ni cuando se bebe, ni cuando se friega, ni cuando se lava, ni cuando se limpia. El agua es sagrada y hay que aprender a racionalizar el agua. Hay que aprender a ahorrar la comida, lo que vayas a comer. Si son 3 personas y no tienes ningún invitado ni previsto ni posible, no cocines para 10, para entonces botar el resto de la comida. Es decir, tratar de aprender a ahorrar, de crear una cultura del ahorro. Habrá quien no tenga ni siquiera un pan para el día. Bueno, hay que evitar que esas desgracias ocurran. Y una de la manera en que se evita que esas desgracias ocurran es tratar de definir que no es lo mismo humildad que pobreza. La humildad es una virtud, la pobreza es una desgracia. La humildad no depende de lo mucho o lo poco que se tenga, sino de la manera en que se asuma la vida y que se comporte uno
en las relaciones con los demás. Hay gente que tiene mucho y es humilde, hay gente que no tiene nada y es muy soberbia. Y por otra parte, la pobreza siempre va a ser una gran desgracia, de la que es obligación tratar de salir y es obligación tratar de ayudar a que los demás salgan de esa desgracia. Porque la pobreza exacerba la falta de los recursos imprescindibles para la vida, para la existencia material, suele despertar los peores instintos de la bestia, de la criatura biológica. Cuando hay hambre, se piensa poco o no se piensa. Cuando hay hambre, se trata de alimentar al estómago a cualquier costo. Y tienen que haber muy acrisolados valores morales para poder frenar esos instintos que te llevan a alimentarte a cualquier costo. Yo recuerdo en los campos donde me crié, en el oriente cubano, que mis vecinos, campesinos, gente humilde, que criaban sus animales, sembraban su propia comida. Había un huerto detrás de casi todos los patios con las especies para el sazón de la comida y otra con las plantas medicinales para los remedios con los que se resolvían las enfermedades. Bueno, había dos eslogans básicos, dos consignas básicas, dos aforismos, dos sentencias breves que al final eran dos principios de vida: pobre pero honrado. Es decir, la pobreza material no justificaba la deshonestidad ni la falta de honradez. Y el otro era pobre pero limpio. Es decir, la pobreza o la escasez de recursos no justificaba el desorden, el desaseo, el andar desaliñado y el divorciarse del sentido de la belleza estética, de la belleza tanto en el entorno como en uno mismo. Es decir, tratar de andar limpio, tratar de andar bien vestido, lo mejor vestido posible. Y al mismo tiempo de que tu casa esté lo mejor ordenada, lo más limpia posible, no solo por un asunto de salubridad, que ya de por sí es importantísimo, sino por el placer de sentirse rodeado de la belleza. Vamos a volver a hablar de la belleza cuando toquemos el tema de Paulo Freire y la escuela. Es decir, la familia es un pequeño país, un experimento de país. Y en ese sentido, ojo, con lo que hablamos ahorita de que a los seres humanos les es más fácil morir con honra que pensar con orden. Hay mucha gente dispuesta a salvar al mundo. Hay mucha gente que sabe cómo resolver los problemas de nuestros países y se meten de cabeza a la política con el pretexto de que están dispuestos a sacrificarlo todo por resolver los problemas de nuestros países y por resolver los problemas del mundo. Pero no han sido capaces de resolver los problemas en su casa. No han sido capaces de establecer una buena relación con su familia. No han sido capaces de darle a la sociedad una familia alegre, útil, unida, honrada, honesta, bella en el sentido más amplio de la belleza. Bella porque es aseada, bella porque es equilibrada en el vestir, bella porque es justa en su proceder y en sus relaciones con los demás, y porque en el fondo de todo eso, la belleza mayor es la bondad del carácter, es la ternura con que se asume la relación con los demás. Y no estoy hablando aquí de algo metafórico, no estoy hablando de algo que puede resultar utópico. Búsquense las grandes referencias humanas en la filosofía, en la historia, en la política, en lo social, en lo religioso, y veamos que ya en el fondo no hay esa bondad de espíritu, esa nobleza de alma, esa ternura en el trato que hace que una persona crezca hasta convertirse en un paradigma. En resumen, la familia es el pequeño laboratorio donde se van a entrenar las habilidades, las primeras habilidades que adquiere el ser humano para relacionarse consigo mismo en primer lugar y con los demás. Y en este sentido, atención con las familias, porque
hay un refrán de la sabiduría popular que dice que el que no es capaz de hacer bien las cosas pequeñas no es digno de que se le confíen las grandes. Si usted quiere ayudar a resolver los grandes problemas del mundo, vaya a su casa y trate de mejorar a su familia. Si tiene conflictos con alguien, trate de resolverlo. No hay ningún conflicto humano que no tenga una solución, sobre todo cuando se le pone buena voluntad, cuando se le pone ternura hacia el otro, cuando se pone uno a mirar la propia vida a vuelo de pájaro y entender en qué nos equivocamos, por qué nos equivocamos, y no permitir que la bestia, que el ego, ese ego negativo, esa parte de vanidad pueril que tenemos todos, domine nuestros actos y nos eche a perder una relación de convivencia familiar o una relación de convivencia con amigos. El segundo factor importantísimo en la construcción del ser humano es la escuela. Martí decía que la escuela tenía que ser sabrosa y útil. Paulo Freire decía que la escuela tenía que ser bella, hermosa, jardines en la escuela, porque decía Martí, allí donde la naturaleza tiene frutos, el cerebro los tiene también. Y el ser humano se siente mucho mejor y es más proclive a la influencia del conocimiento, de la imaginación, cuando está rodeado por un ambiente bello. Esa fragua de espíritus de la que hablaba Martí. La escuela es una fragua de espíritus. Hay de los pueblos sin escuela, hay de los espíritus sin templo y sin temple. Acuérdense que Martí comparaba siempre al ser humano con una espada, y la espada se fragua, adquiere su temple en la fragua, en la disyuntiva del calor del fuego y el golpe del martillo contra el yunque. Y mientras más martillos recibe el acero contra el yunque, más fuerza y más vigor tiene ese acero y es mejor la espada. Más utilidad puede prestar después, por supuesto, si cae en buenas manos. De manera que en el ser humano, en el proceso de construcción del ser humano, sucede lo mismo que con la espada. Decía Martí que el verso se ha de hacer como una espada reluciente, que dejan la memoria, que dejan los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo y al envainarla en el sol se rompe en alas. En la construcción del carácter del ser humano se están recibiendo constantemente el fuego de la vida diaria, de la cotidianidad, de las pasiones. Por otro lado, los golpes de la vida contra el yunque de la existencia. Y no hay que quejarse de eso. Hay que sacar experiencia, porque de esos golpes sales más fuerte de carácter. Lo que no te mata te hace fuerte. Sale más fuerte, más acrisolado tu carácter. Y recordemos aquel hermoso poema de Fayad Hamis, el poeta cubano, con tantos palos que me dio la vida y aún sigo dándole a la vida sueños. Así que aquellas personas que han sido más sufridas y que han aprendido en el sufrimiento las cosas esenciales de la vida, han salido mucho más liberados, mucho más liberados de las pequeñas desgracias y de las pequeñas miserias que nos están arrebatando la existencia cotidianamente. La escuela tiene que atender, a mi juicio, varios factores. En primer lugar, que es eso, una parte importante en el proceso de construcción de seres humanos. No solamente está allí para instruir de conocimientos las mentes de los niños y las niñas que a ella acuden. Y eso tiene que ver también con el plan de estudio. Es decir, ¿qué tipo de saberes vamos a transmitir? Eso depende de la época, depende de la sociedad. Decíamos que para poder pensar qué tipo de sociedad queremos tener dentro de 50 años, debemos empezar por crear a un tipo de hombre y de mujer distinto a los que hemos venido siendo nosotros, mejores que nosotros, superiores a nosotros, para que puedan construir esa sociedad con su propia mano. Si queremos saber qué sociedad queremos tener dentro de 50 años, ocupémonos y preocupémonos por qué tipo de ser humano estamos formando ahora. Y no solamente el que estamos formando, sino el que estamos tratando de ser nosotros, de convertirnos nosotros mismos
como formadores de esas nuevas generaciones, en ese nuevo tipo de hombre y de mujer del que se viene hablando de siglos atrás, ¿eh? El hombre nuevo, el humano martiano, el superhombre de Nietzsche, etcétera. ¿Cómo vamos a tratar de convertirnos nosotros mismos en ese ser humano mejor que está tratando de contribuir con el ejemplo, con la transmisión de conocimiento a la formación de esos seres humanos que vienen detrás y que van a construir esas sociedades mejores en las que habrá de vivirse en el futuro? De manera que, ¿qué tipo de conocimiento se va a transmitir desde la escuela? ¿Cómo se va a transmitir? Hemos dicho muchas veces que no estamos de acuerdo con la idea de que la juventud está perdida. Los que estamos perdidos somos nosotros, que no hemos encontrado los códigos nuevos con que hay que comunicarse con esos jóvenes de hoy, con los niños y las niñas de hoy, con los jóvenes de hoy. No hemos encontrado los códigos, pero la juventud de hoy es tan motivable como lo fue la juventud nuestra y como lo fue la juventud del siglo XX e inicios del siglo XX, o la juventud del siglo XIX, que fue el siglo de las luces en nuestra América. Los jóvenes de hoy son tan motivables como lo fueron las generaciones anteriores. Ahora, las motivaciones le llegan de manera distinta y por canales distintos. A los que estamos preocupados por la educación y por la formación de esas nuevas generaciones, nos toca encontrar los canales para comunicarnos de la mejor manera con esos jóvenes de hoy, esos que nosotros solemos decir muy equivocadamente que están perdidos. ¿Qué esperanza nos queda si asumimos que la juventud está perdida, que no hay nada que hacer, que todo está perdido? No, no estoy de acuerdo, me opongo a eso. Primero, porque no es verdad, dígalo quien lo diga. Y en segundo lugar, porque es imposible que la totalidad de los seres humanos pierdan el interés por el sentido de la vida, por una vida mejor, por una vida más plena, por una vida inclusiva, en la que no solamente esté pensando en mí, en vivir bien yo, sino en que yo voy a vivir mejor cuanto mejor vivan los que me rodean. Es muy difícil tratar de ser feliz cuando se vive rodeado de personas tristes. Es muy difícil vivir en paz cuando se vive rodeado de personas que están en una guerra permanente, sobre todo en una guerra permanente consigo mismo, porque ya decíamos la vez anterior que no va a haber paz en el mundo hasta que no logremos poner paz en el alma de los seres humanos. Aquel que está en guerra consigo mismo no puede estar en paz con nadie. Y hay gente que está en guerra 24/7 contra todo el mundo y le pierde sentido a la vida. De manera que la escuela, los maestros, las maestras, los profesores han de estar conscientes de ese papel, de que en sus manos, en las manos de los padres y las madres, de los familiares más cercanos, está el futuro del país, de cada uno de nuestros países y el futuro del mundo. No está en manos de los políticos, no está solo en manos de los políticos, sobre todo está en manos de los maestros y en las manos de los padres, de las madres, de los familiares que influyen en la educación de las generaciones que hoy son jóvenes, que son adolescentes, que son niños, y sobre todo en nosotros mismos que estamos despiertos mirando estas realidades y queremos convertirnos en mejores seres humanos, porque todos somos educadores 24 horas, todo el tiempo, propongámonoslo o no. Estamos educando con nuestra forma de entender el mundo, con nuestra forma de relacionarnos con los demás, con nuestra forma de asumir la vida, tanto en lo público como en lo privado. Porque hay buenos ciudadanos, 8 horas al día, 5 días a la semana. Y esos mismos seres humanos convertidos en ángeles, 8 horas diarias, 5 días a la semana, son bestias y fieras en las horas restantes cuando están en la casa o en los fines de semana cuando les toca vivir con la familia. Por eso ese refrán que dice luz de la calle y oscuridad en la casa. Gente que fuera son ejemplos a seguir, sin embargo en la familia son un desastre. ¿Cómo tratar de no divorciar esa luz que tratamos de darle a los demás? Sobre todo en busca de reconocimiento y de esos 5 minutos de gloria,
de sentirnos útiles, cuando la mayor utilidad la podemos prestar en nuestra casa, en nuestro entorno, y estaremos también con esa utilidad, con esa iluminación en nuestro entorno inmediato, contribuyendo a una época en la que nadie piensa y a la que ojalá todos lleguemos, que es a nuestra vejez. Allí, cuando ya lo hemos sido todo o no hemos sido nada y estamos frustrados, sin fuerzas físicas, sin belleza física, sin muchos sueños porque ya no tenemos posibilidad de realizarlos, no tenemos tiempo, se nos acabó el tiempo. Ahí entendemos el significado del tiempo. Ahí entendemos esa triste verdad, o esa verdad que es triste cuando la descubrimos en esa época, pero que descubriéndola temprano es una maravilla. Descubrir que eso que llamamos tiempo no es otra cosa que la vida disfrazada de momentos. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo, y el tiempo es aquí y ahora. Tratar de prestar la mayor utilidad posible en este momento a la persona que más cerca tenga, o de la manera que más útil sea. Puede ser ayudar a un animal, puede ser adoptar a un animal, puede ser sembrar un árbol, puede ser no cortar a un árbol, puede ser no cerrar un río, puede ser abrir un cauce. Hay mil maneras de ser útil, y esa es, a mi juicio, la mayor de las virtudes humanas. Bueno, la escuela, ojo con eso, con el papel social de la escuela y con el papel social del maestro. Y ojo con las tendencias mal interpretadas, llevadas al extremo, que buscando convertir la escuela en algo más dinámico, en este intercambio en dos sentidos, del que hablaba Freire, del que habló Hostos y del que habló Martí, hablaron casi todos los grandes pedagogos de la historia humana, porque es una verdad como un templo que ha estado visible a los ojos de todo el mundo todo el tiempo, y la ha visto todo aquel que ha tenido capacidad de verla y ha tratado de decirle esa verdad al mundo, que en el proceso educativo el conocimiento se transmite en los dos sentidos, enseña al maestro y aprende del alumno. Tratar de que comprendamos ese papel que tenemos, no solamente de facilitadores, somos facilitadores también, porque facilitamos el acceso al conocimiento de esos estudiantes que tenemos delante, pero somos, además de facilitadores, maestros. Y ser maestro, decía Martí, es ser creador de carácter. Ser maestro no es solo ser un transmisor de conocimientos, es ser sobre todo un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros han tenido como paradigmas en su vida, en su conducta en la vida, tanto a los padres, a los familiares cercanos, a los amigos que nos han inspirado esa admiración, y a los maestros y maestras que con su conducta cotidiana, tal vez sin darse cuenta, incluso tal vez sin proponérselo, influyeron tanto en nuestro espíritu de niños, de niñas, de adolescentes, sobre todo los adolescentes. Ahorita hablábamos de esa edad difícil en que se convierte uno un rebelde contra todas las causas y muchas veces un rebelde sin causa, pero un rebelde. Y cuando no han sido capaces nuestros padres, nuestros amigos cercanos, nuestros familiares más cercanos, nuestros maestros, de colocarnos paradigmas delante, nosotros mismos vamos a buscarlo. Y ojo, que no siempre vamos a buscar a los mejores paradigmas, A veces vamos a buscar los paradigmas del grupo que queremos que nos acepte. Y esos paradigmas muchas veces suelen ser paradigmas que nos conducen al camino equivocado de la vida, si es que la vida tiene algún camino equivocado, porque todos los caminos de la vida conducen indefectiblemente hacia la muerte. La idea del maestro, de las maestras, de los profesores, de que no solamente son facilitadores, sino que son paradigmas, son ejemplos. Y son paradigmas y son ejemplos no solo en el aula, frente a los estudiantes, sino en toda su vida. Por eso es que a la actividad pedagógica, a la actividad de enseñar, no debería venir cualquiera, como sucede hoy en muchos de nuestros países. Bueno, cuando en otro tiempo los exámenes de ingreso a las carreras pedagógicas eran los más difíciles, los más duros de pasar, hoy han venido relajándose de un modo que si no pudiste ser ingeniero, si no pudiste ser doctor, si no pudiste ser abogado, pues sé maestro.
sé profesor. Y no soy en esto absoluto para nada, ¿eh? Hay honrosas excepciones, pero la desgracia es eso, que son excepciones. La regla suele ser esta que digo. Si no pudiste ser arquitecto, si no pudiste ser ingeniero, si no pudiste ser un médico, si no pudiste ser abogado, pues entonces sé maestro, sé profesor. Cuando debería ser al revés. Porque sin buenos maestros, sin buenas maestras, sin buenos profesores, sin buenas profesoras, no habría ni ingenieros, ni abogados, ni médicos, ni científicos. Y esos maestros, que decíamos ahorita, tienen la misión no solo de nutrir la razón, sino de dirigir el corazón, de dirigir los sentimientos, de tratar de formar buenas personas y no solo personas inteligentes como se está haciendo hoy, que nos vamos solamente del lado de tratar de crear mayor inteligencia. El mundo no está mal porque nos falte inteligencia. El mundo está mal porque nos faltan sentimientos. El mundo está mal porque nos faltan valores. El mundo está mal porque nos falta carácter. Decía Martí, hablando de Cuba y del destino de Cuba en el siglo XIX, inteligencia tenemos en Cuba más que guásimas. Es un árbol muy común en los campos de Cuba, la guásima. Inteligencia tenemos en Cuba más que guásimas. Carácter es lo que hemos menester. Y el carácter es esa actitud ante la vida, esa integridad ante la vida, ese tratar de ser una persona honesta, una persona honrada, una persona buena, una persona solidaria, una persona leal. Ojo, que leal no significa incondicional. Yo no creo en la incondicionalidad, yo creo en la lealtad. El incondicional es el que te va a decir que sí siempre, esté de acuerdo o esté en contra de ti. El leal es el que siempre te va a decir que sí cuando lo hagas bien y te va a decir que no cuando lo vayas a hacer mal. Entonces yo creo mucho en la lealtad y creo que es de las mayores virtudes que debemos cultivar en este tiempo. En primer lugar, la lealtad hacia uno mismo, hacia el sentido de la vida que uno ha logrado construirse, y sobre todo leales a aquellas personas que te han demostrado ser también leales contigo. Gratitud obliga, gratitud obliga. Por eso hay que estar siempre abiertos, dispuestos, sin ningún tipo de retraimiento a la hora de pedir ayuda, porque no somos autosuficientes en todo. Todos necesitamos de los demás. Mi vida, mi felicidad depende de muchísima gente que esté dispuesta a ayudarme, que quiera colaborarme en distintos momentos de la vida, en una cosa pequeña o que tal vez puede ser pequeña para quien tiene la posibilidad de resolverla con un simple gesto, con una palabra, pero es inmensa para mí que estoy frente a esa situación sin poderla resolver. Entonces, esa persona, hasta los amigos, las amigas que vamos haciendo desde nuestra infancia, y hay amistades que duran para siempre. Señores, el mayor tesoro que puede tener un ser humano es un buen amigo, es una buena amiga. Por eso a los amigos, a las amigas, no se les falla. Fállense ustedes mismos, pero no le fallen a los buenos amigos, a las buenas amigas. Y amistad no significa posesión. Hay amistad egoísta, como el amor físico, como el amor carnal. No, la amistad es el amor, dice Martí, desprovisto de las maravillosas volubilidades de la mujer. Se está refiriendo a la amistad entre hombres. Es el amor mismo. Es la más bella forma del amor, la amistad, porque es el amor desprovisto de esa necesidad de posesión carnal, de posesión física, ese egoísmo de que esta persona que amo es mía y de nadie más. Bueno, el amigo, es mi amiga, y también puede ser amigo de todo el que quiera. Mientras más amigos tenga, mejor va a vivir él o ella, y mejor voy a vivir yo, porque los amigos de mis amigos son mis amigos, así como puede ser que los enemigos de mis amigos sean mis enemigos o no, tampoco es absoluto. En este sentido, la escuela es una fragua de espíritu. La escuela ha de ser mucho más que un aula donde se transmiten conocimientos y se hacen exámenes para ver si tienes buena memoria o no. Yo creo que el haber aprobado o no una materia depende de la habilidad que se demuestre, más que de la memoria que se demuestre. Bueno, dejando muchísimos aspectos de la escuela, vamos a tener un ciclo posterior a este primer ciclo dedicado exclusivamente a los temas pedagógicos, a qué se enseña, cuáles son las materias que no deberían dejar de enseñarse.
y cuáles serían los modos más eficaces, más efectivos de enseñar esas materias. Yo creo que queda mucho por decir de la escuela. Y en ese sentido, en ese nuevo ciclo vamos a tener también invitados, pedagogos invitados de distintos países para tocar temas específicos en los que han ellos dedicado muchos años de estudio y han alcanzado resultados muy positivos. Nos van a colaborar con eso muchos amigos. El tercer aspecto de este proceso de construcción es la comunidad. Es el barrio, el entorno más pequeño. Decía Martín, patria es humanidad. Es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca y en que nos tocó nacer. Mucha gente, ahora con las tecnologías, tenemos amigos en Bangladesh, en Canadá, en Singapur, en Pekín, en Moscú, en Washington, en Ottawa. Sabemos cómo se llaman sus mascotas, sabemos qué le gusta comer al niño o a la niña, sabemos cuántas tandas de ejercicio logró hacer ayer, cuántas lagartijas logró hacer ayer, cuántas abdominales, pero no conocemos al vecino de nuestro edificio. Nos preocupamos por la salud de ese amigo virtual que tenemos allá y creo que es bueno hacerlo. Y creo que es significativo tener amigos en distintas partes del mundo y saber todo eso de ellos y preocuparnos por ellos. Lo que creo es que esa capacidad de hacer amigos debemos también explotarla no solamente a través de estos medios electrónicos, del teléfono, de la computadora, etcétera, sino que tenemos que tratar de desarrollar esa capacidad en el plano físico, en el plano inmediato. Todas las religiones nos hablan de amar al prójimo como a ti mismo. Prójimo significa próximo, es decir, al más cercano. En los campos solemos tener un refrán que dice que tu mejor hermano es tu vecino más cercano. Sin embargo, vemos que es decir, la tecnología en los tiempos actuales nos han jugado esta mala pasada de acercarnos a las personas que están más lejos y al mismo tiempo alejarnos de las personas que más cerca tenemos. Muchas veces no es ni siquiera el vecino, muchas veces es la misma familia, el hermano, la hermana, el padre, la madre. Estamos lejos de la gente más cercana y estamos muy cerca de otras personas. Solemos contarle los problemas nuestros a amigos que están lejanos y no podemos sentarnos con mamá, con papá, con el hermano, con el esposo, con la esposa, a conversar muchos de los problemas que nos afectan como seres humanos. De manera que yo creo que la comunidad, el entorno en el que nos desarrollamos, es un aspecto importantísimo para el entrenamiento de la construcción humana, sobre todo cuando tenemos conciencia de nosotros mismos y estamos trabajando en la autoconstrucción. ¿Por qué la comunidad? Porque es el espacio inmediato donde nosotros podemos poner en práctica todas esas cosas buenas que queremos hacer por el mundo, toda esa capacidad que creemos tener para resolver los problemas del mundo, han de ser volcadas de inmediato en la familia, en el barrio, en el municipio, en la provincia, en el país y, por supuesto, también en el mundo, pero ir siempre de menos a más para poder ir aquilatando la utilidad de esas virtudes que tenemos. Porque estamos hablando de la virtud en el sentido martiano, que no es la contemplación pasiva del bien, sino el combate activo del mal. No es solo asumir que algo está bien y practicarlo bien, es tratar también de que los demás lo practiquen. Y fíjense que estoy hablando del término práctica. No es solamente ser una buena persona en sentimiento. Aquí, convertido en un ermitaño, en mi torre de marfil, yo soy bueno y solamente soy bueno en mi entorno privado. No, cuando salgo a la calle, cuando estoy conduciendo en el tráfico, aquí mismo en Santo Domingo, donde estamos dando esta conferencia, el tráfico es un infierno, es una selva verdadera. Todo el mundo quiere llegar primero. Rara vez encuentras a esas criaturas excepcionales que ceden el paso, que tratan de facilitar el tránsito, aunque anden apurados, porque saben que cediendo el paso van a llegar más rápido que si se ponen a pelear con el que viene al lado. Entonces, ¿cómo tratar de aplicar esas virtudes no solo en el plano de la familia, en la casa, sino también en la calle? Cuando estamos conduciendo, cuando vamos camino al trabajo, cuando hay alguien que está queriendo cruzar una calle
y es una persona mayor, es un niño, es una persona con alguna limitación, sea visual, sea de locomoción, tratar de ayudarlo. Pero le pasamos por el lado y nos decimos a nosotros mismos, si es que nos decimos, que andamos apurados, y con esa justificación de que andamos apurados y vamos a llegar tarde, dejamos de prestar ese servicio, esa utilidad a esa persona, hombre, mujer, anciano, niño, niña, que lo necesitan en lo inmediato. Y pensamos también que mañana habrá una nueva oportunidad para ser bueno, para ser útil, para servirle a alguien, pero tal vez mañana no estemos aquí, tal vez yo no llegue a mañana. Por lo tanto, me perdí de esa dicha de haber prestado una utilidad hoy, porque quise posponerla para mañana. Seamos buenos hoy, seamos buenos ahora, seamos buenos en este minuto, en el momento en que se nos presenta la posibilidad de ayudar a alguien de alguna forma. También, igual digo, sembrar un árbol, no maltratar a un animal, no echar basura en el río, no dejar basura en la playa. Hay muchas maneras de ser útil, de ser bueno, de ser un transformador del mundo. Podemos hacer del mundo un mejor lugar de muchísimas maneras. Hay una de las ideas más lindas de estos tiempos que me gusta muchísimo, la repiten hasta la saciedad, no sé quién la diría, pero el que lo dijo merece todo el aplauso. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. De manera que nosotros en la comunidad es el lugar, el entorno más inmediato donde podemos demostrar esa capacidad que tenemos y ese deseo y esa voluntad que tenemos de transformarnos nosotros en mejores personas para ayudar a transformar el mundo en un mejor lugar. Y bueno, ya hemos venido hablando de la cuarta y última de las partes que conforman a nuestro juicio, y no son las únicas, son las principales etapas del proceso de construcción humana, de educación como construcción humana. Es la autoformación. ¿Quién es, desde que tiene conciencia de sí, la persona encargada, la principal de las personas encargadas de nuestra felicidad? Nosotros mismos. ¿Quién es la persona a la que más debe preocuparle las cosas que te suceden? A ti mismo. ¿Quién es la persona que debe preocuparse por valerse, por agenciarse aquellas cosas materiales, ideas, estados espirituales o estados mentales que necesita para sentirse bien? Nosotros mismos. Entonces, trabajemos en construirnos a nosotros mismos. Trabajemos en mejorarnos a nosotros mismos. Compitamos con nosotros mismos en ayudarnos a vivir mejor. Recordemos siempre a Mahatma Gandhi, ¿eh? Cuida mucho tus sentimientos, porque tus sentimientos van a convertirse en pensamientos. Cuida mucho tus pensamientos, porque aquellos que predominen mayoritariamente en ti van a convertirse en tus hábitos. Y cuida mucho tus hábitos, porque esos hábitos se van a convertir en tu realidad. De manera que aunque muchos factores externos influyen en nuestra realidad, nosotros tenemos una parte importante de responsabilidad en cambiar esa realidad. Sin embargo, así decíamos que somos los mejores amigos y los peores enemigos. Ojo con la queja, ojo con la justificación, porque para hacer hay muy poca disposición, pero para justificarse hay montones de justificaciones. Entonces, el que quiere hacer busca un modo, y el que no quiere hacer busca una justificación. Hay justificaciones para todo, ¿eh? Y justificaciones muy plausibles. Hay justificaciones que vienen como compradas en el supermercado. Sabemos que si decimos esto, la gente nos va a aprobar porque eso es lo políticamente correcto. Pero sabemos en el fondo, allá en la conciencia, que según Facundo Cabral es la sucursal de Dios en nosotros, aquí en la conciencia, ese Dios al que no le podemos mentir. Podemos engañar a todo el mundo todo el tiempo, pero no podemos engañar a ese Dios ni una sola vez. A esa conciencia que es Dios en nosotros, nosotros no le podemos mentir.
Vamos a poner una justificación para que nos justifiquen los demás y para que nos justifique la razón, nuestra razón, como lo que decía del trabajo. Voy apurado, no puedo ayudarte y sigo apurado. ¿Entiendes? Y entonces, pero allá en el fondo sé que está mal y sé que el apuro es una justificación para no ayudar. Entonces, ojo con las justificaciones. Ahí la justificación forma parte del ego, forma parte de la bestia. Y ahí tiene que venir el ángel con la espada a eliminar la justificación y a reforzar la voluntad de eliminar esa justificación y hacer lo que hay que hacer. Esa voluntad de trabajar para construirnos en nosotros mismos cada día. Para construirnos nosotros mismos cada día. Bueno, la idea de no competir con los demás, sino de colaborar con los demás y competir conmigo mismo. Colaborar con los otros para procurar un entorno mejor, en el que, por supuesto, yo también voy a beneficiarme. Y competir conmigo mismo para tratar de ser mejor hoy que lo que fui ayer. Y mañana mejor de lo que fui hoy. Por eso, al final del día, pasar un balance antes de cerrar los ojos. Pasar un balance de lo que hice. De lo que hice bien, de lo que hice mal. De lo que pude haber hecho mejor. De dónde me faltó voluntad. Dónde puse una justificación. Dónde puse un mal pensamiento cuando pude haber limpiado la mente. La mente es como un jardín, ¿eh? La mente es como un jardín. Nadie descuida su jardín. El que descuida el jardín sabe lo que le pasa. O siembras plantas hermosas, aromáticas, útiles, o lo que va a crecer ahí son abrojos. Y en tu mente tienes que estar sembrando constantemente buenas ideas, buenos pensamientos, buenas emociones. Y de lo contrario, no te preocupes que la vida te va a sembrar ahí suficientes preocupaciones, suficientes miedos, suficientes angustias, suficientes rencores, envidias, odios, desesperación, para que puedas encontrar una manera terrible de vivir que está aquí. Acuérdate que como es adentro y afuera, como es tu mundo interno, va a ser tu mundo físico. Eso desde la metafísica, sin negar la parte material de la existencia humana. Todo en el universo es equilibrio y hay que buscarle en todo su punto de equilibrio. Al finalizar, solamente repetir la necesidad de que pensemos en estas cosas que son vitales y en las que casi nadie quiere pensar, con el pretexto de que andamos apurados en cosas más importantes. Podrán ser más urgentes, pero no son más importantes. Nada es más importante para un ser humano que tratar de tener una buena vida. Y esa buena vida no puede depender de cosas materiales, no puede depender exclusivamente de cosas materiales. No estoy negando la utilidad de cosas materiales, pero tratar de vivir con lo indispensable, de depender de lo menos posible, tanto de personas como de cosas. Nos va a ayudar a vivir mejor, nos va a ayudar a tener una existencia más alegre, menos preocupada, más tranquila. Vinimos a vivir tranquilos, vinimos a aprender, vinimos a tratar de dejar una enseñanza, aunque sea a nosotros mismos. Pero para poder hacer eso, tenemos que tomar conciencia de nuestra vida, tenemos que despertar, y ese es el gran desafío al que estamos abocados en este minuto. Andamos buscando existencia de vida en otros planetas, pero yo los dejo con una sola pregunta. ¿Merece acaso que se le dé la posibilidad de encontrar y de habitar otro planeta, esta especie nuestra, que ha convertido el maravilloso planeta que habitamos en un desastre y en un infierno para las demás especies de plantas y animales? Yo creo que no. Por eso, pongamos cada uno de nuestra parte para hacer en el lugar que nos toca de nuestro mundo un mejor lugar para todos nosotros y para las demás especies del planeta. Muchas gracias.